Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera, se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: Tú eres el Hijo de Dios. Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando. Dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero él les dijo: También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Hoy el Evangelio nos habla acerca de Jesús que sana. Sana a varias personas, primero a la suegra de Pedro, y después se nos dice que también le traían enfermos con toda clase de males y se los llevaban, y él les imponía las manos y los iba curando, e incluso a algunos los liberaba de los demonios. Por tanto, se nos habla acerca del poder de Jesús, ya no solo de su palabra, sino de sus acciones, y podemos ver distintos tipos de curación, de sanación que Jesús trae y que Jesús nos da. Vemos en primer lugar cómo sana a la suegra de Pedro, y vemos que esa sanación tiene una consecuencia. Se nos dice, y esto también se nos cuenta en los otros sinópticos, que cuando ella fue liberada de la fiebre, inmediatamente levantándose, se puso a servirles. Es decir, vemos cómo el servicio es un síntoma, es una consecuencia de haber sido realmente tocados por Cristo en nuestra vida y haber sido realmente sanados en nuestro interior. Pero fijémonos en esta otra frase que se nos dice, que le traían enfermos con toda clase de males. ¿Cuáles son esos distintos tipos de males de los cuales necesitamos liberación? Principalmente 4 tipos de males que el ser humano tiene. En primer lugar, las enfermedades físicas, que muchas veces nos aquejan de todo tipo. Luego están las enfermedades psicológicas, y todos en cierto sentido tenemos algunas limitaciones en nuestra psicología, ciertas consecuencias de nuestros recuerdos de infancia, o quizá ciertas limitaciones, o eh, hay distintos tipos de limitaciones psicológicas que podemos necesitar que sean sanadas. Luego también tenemos ya a nivel espiritual enfermedades morales, es decir, ciertos problemas con el pecado que no podemos dejar, y también necesitamos sanación. Eso también es una enfermedad que nos aqueja, ¿no? Y finalmente también ciertas enfermedades existenciales, es decir, aquellas personas que han perdido el sentido de la vida, que están aquejadas por problemas profundos, depresiones que no son únicamente psicológicas, sino que a veces también son espirituales, o un poco de ambas, o incluso también un poco un componente físico. Y entonces todas estas dimensiones física, psicológica y espiritual, moral, que hemos dicho, pues muchas veces se entremezclan en nosotros. No, a veces no es solamente un tema físico, o solamente un tema espiritual, o solamente un tema psicológico. Y por tanto necesitamos una ayuda integral. Cristo toca nuestra vida. Pero a veces nos quiere sanar de distintas maneras. Unas veces, como aquí aparece en el Evangelio, dice, imponía las manos y quedaban curados.
Y por tanto eso es lo que más quisiéramos todos, ¿no? Que en un momento, de manera instantánea, el Señor nos sane de un momento a otro. Y eso lo puede hacer el Señor a veces, pero a veces también existe la posibilidad de que el Señor sane en un proceso. Por ejemplo, cuando Él sanó a aquel ciego que primero le impuso las manos y empezó a ver como árboles, se sanó un poco, pero no estaba del todo sanado y tuvo que volver a imponerle las manos. ¿Eso qué significa? Que a veces Dios quiere que con su ayuda sigamos un proceso. Y ese proceso no es solamente un proceso espiritual, sino a veces también un proceso médico, un proceso psicológico. Lo importante es que el Señor esté presente allí también actuando a través de los médicos, de los terapeutas y de aquellas personas que nos acompañan espiritualmente. Otras veces el Señor nos quiere sanar, pero nos quiere sanar la actitud con la que enfrentamos la enfermedad. Es decir, a veces la sanación no es de la enfermedad como tal, sino de que nosotros nos reconciliemos y aceptemos nuestra enfermedad y la sepamos ofrecer con alegría. Y eso es una sanación también y a veces muy valiosa, que podamos vivir plenos y felices enfermos. Y eso es una obra también de Dios y es una sanación. O finalmente también el Señor puede concedernos la sanación última y definitiva, que es la muerte. Y eso también es una sanación, no lo olvidemos, una liberación de todas las enfermedades que nos aquejan. Y también puede ser un don de Dios aceptar esa muerte de manera pacífica, tranquila y alegre. Por tanto, abramos nuestro corazón a la sanación de Dios, de todos estos males que nos aquejan y de todas estas formas de sanación que el Señor nos puede ofrecer y permitámosle que Él actúe en nuestra vida. Lo que necesita es nuestra fe, nuestra apertura y nuestra confianza para que Él actúe de alguno de esos modos en nosotros y nos libere de todo mal. Que así sea.